Las claves del día, Así es. a lo que hay que saber, por supuesto en el análisis y opinión del director del chorrillero.com, el periodista Daniel Miranda. Daniel, buenos días. Muy buenos días, Buenos Dani. días, Nino. Buenos días, Adriana. Bueno, juicio a Cintia Ramírez despierta toda la atención o gran parte de la atención periodística de hoy, ¿no? El tema del día, ¿no? Sí. Ha llegado la hora de la verdad. Va a estar la funcionaria, una de las funcionarias que tuvo mayor influencia dentro del anterior gobierno. Si uno tiene que señalar el presupuesto que ella manejó a lo largo de los 4 años que fue secretaria de Deportes y en particular los fondos que manejó en el último tramo, en la última parte del gobierno de Alberto Rodríguez A. Lo cierto es que ha llegado la hora de la verdad y hoy se va a sentar en el banquillo de los acusados, acusada de haber cometido hechos de corrupción durante el gobierno de Alberto Rodríguez A. Este juicio se da en un contexto donde en las últimas horas el propio PJ le dio un volumen político a la expectativa que ya hay cuando salió a través de comunicados el PJ a decir que le daba todo su respaldo y apoyo, no solamente a ella, sino que a otros funcionarios de Rodríguez A que han estado y están acusados de corrupción, ¿no? Ahora en la Sí. foto no se ve al ex gobernador Alberto, ¿no? No se ve al ex gobernador Alberto Rodríguez A y tampoco a otras figuras o personajes o personalidades de lo que ha sido el gobierno de Alberto Rodríguez A. Bueno, lo que habla es de que no estamos viendo las principales figuras, ¿no? De lo que fue aquel ciclo que terminó en 2023. Hoy, bueno, con el apoyo de alguna cierta dirigencia del PJ o de los cuadros intermedios, de las segundas líneas, va a ir Cintia Ramírez a sentarse al banquillo de los acusados. Y la expectativa naturalmente la despierta y la genera la presencia o no del ex gobernador Alberto Rodríguez A, quien en su momento él quiso hacerse cargo en una suerte de desafío que le hizo a la justicia diciendo: yo fui el que firmó esos decretos. Bueno, va a tener ahora la oportunidad de decirle y explicarle al tribunal qué fue lo que pasó en un hecho que está todavía sin aclararse y que ha generado, bueno, en la sociedad una conmoción teniendo en cuenta las características que tuvo y los más de 300 millones de pesos que hoy, bueno, no están en las arcas del Estado, ¿no? Ujú. Recordemos de qué se le acusa los cargos contra Cintia Ramírez. Son 4 hechos, Adriana: peculado, malversación de fondos públicos, incompatibilidad de negociaciones con la función pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, y se ha pedido 5 años de prisión para ella con inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida. De esa pena se parte o va a partir, teniendo en cuenta que es la requisitoria fiscal. Hay que tener en cuenta que la Fiscalía de Estado pidió 7 años de prisión. Bueno, pero hoy cuando se siente en el banquillo ya veremos qué es lo que dispone el tribunal, que es en definitiva quien tiene que definir la suerte de esta funcionaria que, como decíamos, manejó millonarios fondos públicos durante el gobierno de Alberto Rodríguez A, ¿no? ¿El ex gobernador está citado para el día de hoy? A ver, comienza el juicio con todo lo que significa ya la instrucción preliminar de lo que es cada una de las, digamos, de las instancias, Sí. y se verá, bueno, no se prevé que sea hoy la jornada en la que Alberto Claro. Rodríguez A termine declarando, pero bueno, se terminará viendo, ¿no? Teniendo en cuenta, aunque para hoy en principio no está prevista su presencia, no sería hoy o no va a ser hoy, pero se supone que en el transcurso del debate va a tener que presentarse, porque justamente lo ha pedido la defensa, es decir, Cintia Ramírez, que, insistimos, está sentada en el banquillo por acusada de corrupción por el volumen de dinero, de fondos públicos que manejó, ¿no? Millones y millones fueron los que ella tuvo bajo su jurisdicción a lo largo de los 4 años, y sobre todo en lo que fue en el último tramo, el último año, en la previa a la campaña electoral, donde se entiende, bueno, que estos fondos tendrá que explicar qué fin tuvieron, porque se entiende a su vez que toda esta cantidad de fondos no pudieron haber ido tampoco todos a San Luis Fútbol Club, ¿no? La propia defensa de Cintia Ramírez, encabezada por Marco Juárez, ha manifestado que ojalá vaya el ex gobernador a declarar, ¿no? Por un lado eso, y por otro lado, en declaraciones que hizo el viernes, él planteó que iba a hacer una suerte de exposición o iba a pedir o plantear que tampoco comenzara el juicio hoy, ¿no? Bueno, habrá que ver qué es lo que termina resolviendo el tribunal
que está integrado por Fernando de Viana, Adriana Lucero Alfonso y Eugenia Zavala Chapur. Hablando de tribunales, otro tema del cual se está hablando es la regulación de honorarios que hizo una jueza, ¿no? Sí, a ver, es un caso que todavía no ha tomado vigencia o interés o actualidad en detalle. Lo que vamos a hacer es un anticipo, ¿no? Y que para entenderlo, una línea de contexto, si me permite, ¿no? Esta historia comienza ya el 12 de abril de 2023, cuando Alberto Rodríguez Sá firmó el decreto que contempla la construcción del Parque Vulpiani en Juana Coslay, ¿no? Obra para el cual previó un presupuesto de 1.800 millones de pesos. Ese día firmó el decreto de adjudicación de la obra a una empresa para construir naturalmente esta obra, en la cual en ese momento el gobierno tenía mucha expectativa. A continuación, un grupo de ambientalistas pudimos ver y recordamos, ¿no?, el gran movimiento que hizo para oponerse a la construcción de esa obra, con lo que significó todo el acampe, la protesta y el eco que buscaron y que tuvieron en los medios de comunicación, ¿no? Fue una campaña que iniciaron ellos y que se prolongó porque entendían que se estaba afectando y había un alto impacto en el medio ambiente. Decíamos, una obra valuada en 1.800 millones de pesos. Esta obra, bueno, se judicializó porque se planteaba que no debía construirse por parte de los ambientalistas. El gobierno y la empresa tenían la vocación de que se hiciera. Finalmente, en agosto, después de lo que fue esta gran protesta que hubo, una jueza, la jueza Cintia Fernández Paz, que decide paralizar o suspender la obra por el término de 36 meses. Esto lo decidió la jueza en agosto de 2023, después de que en abril Rodríguez Sá haya firmado el decreto adjudicándola. Bueno, empezó a transcurrir el tiempo y es una causa que está. La novedad, ¿cuál es? Que en una obra que no se hizo, que fue frenada, valuada en 1.800 millones de pesos, hoy la jueza Cintia Fernández Paz lo que ha determinado es que a dos abogados que intervinieron en la primera parte del proceso y que representaban a los ambientalistas, les reguló honorario por 1.100 millones de pesos, 1.089 millones de pesos. Se considera esto en el ámbito tribunalicio, en el ámbito de tribunales, como un escándalo y que se trata de una cifra inaudita que jamás pudo haberse fijado. Estos honorarios a dos abogados que intervinieron en la primera parte, que son los abogados Gustavo Alfredo Quiroga y Romina Musevic, ellos intervinieron nada más que en la primera parte o en una parte del proceso judicial. Un proceso que todavía no ha terminado, un proceso que no se sabe cómo va a terminar, pero lo cierto es que la jueza Cintia Fernández Paz a esos dos abogados, por haber intervenido en una parte del proceso, les reguló 1.089 millones de pesos. Esto lo que desató fue la reacción de la Fiscalía de Estado, quien ha formalizado, consideran, porque entienden que es algo insólito, para que por supuesto no se vayan a regular semejante cantidad de fondos o esta cifra en honorarios a dos abogados. Bueno, gracias. Daniel, muchísimas gracias. Seguiremos expectantes, nosotros en el programa, en el Chorrillero, y mañana nuevamente con lo que llegue a pasar hoy, el análisis y la opinión de lo que suceda hoy en tribunales, ¿no? Gracias a ustedes. Buena jornada, gracias. Las claves del día, lo que hay que saber con Daniel Miranda, el director del diario elchorrillero.com.